Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa de la ciencia a la conciencia con su psicólogo de cabecera Samuel Islas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la heroica e histórica ciudad de Cuautla, Morelos, México, para todos ustedes a través de la 91.1 FM, haciendo ruido en la ciudad, en tu ciudad y en cada uno de los rincones donde nos escuchan a través de esta frecuencia modulada, y también a través del mundo del internet, a través de la página oficial de la 911, que ya estamos a través de cámaras y micrófonos, pero también a través de la página de Facebook de Samuel Islas Ramos. Estamos ya, nos puedes estar viendo a través de estos medios de comunicación, y bueno, también como cada miércoles, hoy 16 de octubre del 2019, vamos a iniciar este programa con muchísimo gusto. Y bueno, como cada miércoles, agradeciendo también a nuestra psicóloga organizacional de Ágora Clínica de Salud Emocional, a Betty Ruiz. ¿Cómo estás, Betty? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy bien, Samuel, muchas gracias. Efectivamente, pues hoy tenemos un programa que pues nos han solicitado algunos amigos del auditorio, debido a que todo esto se ha ido siendo todo un fenómeno social, todo un fenómeno psicológico también, a través de esta cinta fílmica del Guasón o el Joker. Y entonces vamos a tratar de ir disipando varias dudas respecto a lo que significa este fenómeno social, denominado como fenómeno Joker. ¿No, Betty? Sí, sobre todo porque fíjate que ha sido visto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde diferentes ángulos. Desde lo social, lo psicológico, lo psiquiátrico, la atención médica, ¿no? Los servicios médicos, la política. Y bueno, pues hay gente que hasta, venimos escuchando que ya hay gente que se tatúa el Joker, ¿no? Que así es, nuestros amigos de Impacto Deportivo hablaba que uno de los futbolistas pues se estaba tatuando ya el Joker, pero tenemos que ser claros que no va a ser un programa. Si tú no has visto la película, pues ojo, pues sí tiene algunos comentarios de spoiler, y para todas las personas que no conocen qué es el spoiler, bueno, pues el spoiler significa como platicarte un poco más de la película, de la novela, de las circunstancias que se están dando. Y bueno, pues si no la has visto, pues ojalá que con estos comentarios se pueda invitarte a que la veas, o si no la quieres ver, está bien. Fíjate que ojo, también no somos críticos cinematográficos, eso es algo que debemos de dejar muy claro, porque no vamos a analizar toda la parte de la escenografía, ni la música, ni nada, porque bueno, son fenómenos que tienen otra naturaleza completamente diferente, ¿no? Claro, lo que nosotros estamos o vamos a hacer es hacer comentarios respecto a la situación psicológica, más que nada, cómo la psicología es atendida o no atendida, vista socialmente, políticamente, en todas las necesidades de salud, necesidades de insumos médicos. Eso es lo que a nosotros realmente nos atañe, porque como lo hemos comentado, nuestros colegas lo han comentado en otros programas, la psicología está presente en todas esas situaciones, en todo lo que es la política también, en todo, en cada uno de los países. Efectivamente, fíjate que a partir de que íbamos a hablar de este programa, pues estuvimos analizando y revisando varios videos que hablaban justamente sobre este tipo de película. Y bueno, hablan de cosas muy, muy agradables. Sí, dicen que es una producción muy buena, a pesar de que no tiene todos los recursos económicos de otro tipo de producción que tiene que ver con esta saga de superhéroes y villanos. Pero justamente hay una de las cosas que encontré muy interesante, es que es una película, por ejemplo, que para Estados Unidos tuvo una clasificación R. ¿Qué significa la clasificación R? Que es para mayores de
17 años. Y en cambio aquí en México no hemos tenido ese tipo de clasificaciones, lo cual es muy lamentable, porque es muy importante saber reconocer que este tipo de películas necesitaría una clasificación para nuestro país de una B15 más, que significa que es recomendable para adolescentes mayores de 15, 16 años. Bueno, de hecho nosotros nos enteramos que hubo gente, no sucedió cuando fuimos a verla, pero que hubo gente que a mitad de película, que iba con sus hijos, se salió. Efectivamente. Porque sí es una película muy fuerte. Sí, esa no es una película para niños. No No es una película de héroes o antihéroes, Así como es. las normales, ¿no? Es una película de crítica, una película de política, de cruda realidad, ¿eh? Porque así como lo estamos viendo, pues realmente las cosas así pasan. Fíjate que es muy importante, Betty, porque uno de los temas más importantes que se tocan en la película es la gran necesidad de lo que significa la salud mental o todos los casos psiquiátricos. De una u otra manera, no hay este seguimiento, no hay esta necesidad o no se ha detonado todo un proceso de salud psicológica, de salud mental, de forma adecuada. Hace unos días, un colega y amigo, el psicólogo Juan Carlos García Ramos, hacía una crítica que él es de Querétaro y que en el estado de Querétaro están teniendo la necesidad de que ya se instale un hospital psiquiátrico para el estado y que regularmente las personas que están sufriendo de alguna enfermedad mental son canalizados o a la Ciudad de México o a San Luis Potosí o a otros estados aledaños. Sin embargo, no están teniendo este tipo de salud. Él comentaba que no solamente en Querétaro, ¿no? Él cita Querétaro porque él es presidente del Colegio de Psicólogos de Querétaro y porque, bueno, él está hablando de la información que tiene en Querétaro, pero efectivamente se necesita en todos los estados. Efectivamente, fíjate que nos dice Juan Andrés Becerro, al cual le mandamos un saludo, que nos saludó inmediatamente, gracias Juanito, dice, sí tiene esa clasificación B15, bueno, aquí era B15 más, ¿no? Pero gracias por la información, dice, pero lamentablemente en cines, al menos en Coahuila y otras regiones del país, no se han respetado. De repente, la importancia de tener que vender los hace no respetar este tipo de limitaciones que tiene esta película. Pero bueno, es importante, por ejemplo, el personaje del Joker o del Guasón, como es mejor conocido para todos nosotros, es que se ha tenido como, o se ha clasificado como un sociópata, que es el archienemigo de Batman, y en las otras películas que han tenido de él, aparece como un sociópata. ¿Qué significa un sociópata? Es una persona que está tratando de lastimar a toda la sociedad de una manera muy fuerte, y por eso trata de lastimar y matar y dañar a muchas personas. Es una de las características del sociópata. Entonces, cuando se habla específicamente un poco de la biografía del Guasón, resulta que no es obviamente al final de la película se explica por qué puede ser un sociópata, pero al principio de la película hay toda una clasificación de cómo explica y cómo se desarrolla la patología de este personaje de una manera muy interesante. Arturo Field, que es el protagonista, que es el Guasón, es interpretada magistralmente por Joaquín bueno, no se me fue el nombre, le dije, lo voy a anotar. pero bueno, Joaquín es el actor, pero Arthur Fell, que es el Guasón en el personaje, decían que tiene varias patologías. Una de las que vamos a reconocer al principio de la película es que tiene algo que se le llama la habilidad emocional. ¿Qué significa esto de la habilidad emocional? Él dice, incluso saca una tarjeta cada vez que él empieza a reírse desmesuradamente. Es una de las primeras patologías que vamos a ir observando.
Entonces, esta patología que se va presentando a través de la labilidad emocional, también encontré algo muy interesante que unos amigos psiquiatras van definiendo, que es un tipo de epilepsia neurológica. Entonces la epilepsia neurológica va desarrollando ciertas características donde la persona empieza o a llorar sin razón aparente o incluso a reír desmesuradamente. Entonces aquí ya hay varias patologías que vamos a ir observando, pero invariablemente una de las grandes críticas, y vamos a ir definiendo cada una de las patologías que estamos viendo, y a partir de eso, bueno, han salido una serie de cursos de psicología forense, cursos de cómo identificar las patologías. Bueno, esos cursos ya están elaborados, simplemente se está basando para explicarlo de una manera, pues creo que más coloquial, lo que vive el Guasón. Además, la película nos habla, efectivamente él no estaba con la enfermedad patológica, lo que nos está explicando la película es cómo se le desarrolló, cuáles eran los antecedentes, qué condiciones propiciaron y motivaron para que se le desarrollara, cómo pudo haber sido atendido y cómo sí fue desatendido, toda la característica, el contexto que facilitó su desarrollo. Y déjame decirte que hay cosas bien interesantes que vamos a hablar después del siguiente corte, pero antes dice Marifer Santamaría, dice, en México existe muy poco interés en realizar apoyo psiquiátrico para la sociedad y ojalá esta película sea un gran reflector para sacudir a la sociedad de que debemos pedir ayuda sin ser mal vistos. Y el actor se llama Joaquín Phoenix. Gracias. Sí, algo, me acordaba de que era con F. Fíjate, Marifer. Es con P. Phoenix se escribió, ¿verdad? Muy bien. Fíjate, Marifer, lo dices muy bien. Es algo en la película que podemos ver es que no entendemos que las personas están enfermas. Y la frase muy resaltada que él pone en su diario es: ¿cómo es posible? ¿Cómo que la gente quiere? ¿Cómo dice? ¿Cómo puedes tener una enfermedad y esperar que la gente, o la gente esperar que me comporte como si no la tuviera, ¿no? Tenemos que ser más sensibles, la familia, la sociedad, y entender a una persona que está pasando un trastorno mental, o que tiene una patología, o qué es lo que sucede, porque tampoco nos gusta acudir, tampoco en alguna ocasión alguien nos decía, pusimos un comercial de, ¿es caro ir al psicólogo? No, pues es más caro vivir con ansiedad, con insomnio, con depresión, con estrés. Y alguien decía, pues ¿por qué no mejor quitan esa publicidad casi como baratucha y dicen sus precios? Yo creo que realmente esa persona no está tan sensible o tan al tanto de que no es muy común para la sociedad la cultura de la atención ni médica ni psicológica. Efectivamente, y bueno, pues es importante porque eso efectivamente es un llamado de atención a todo el sistema social. Ha habido varios colegas que se han manifestado a través de esto, que es una gran crítica social, es una gran crítica a la política que se está haciendo. Y por ejemplo en Estados Unidos lo que hicieron fue, queda prohibido acudir al cine vestidos del Joker. Digo, eso no lo vas a parar con ese simple llamado de atención, entonces... No, pero espérame, es que no es así. El asunto es que en Estados Unidos provocó un destape social, provocó un movimiento, ¿sí? Eso es lo más importante que está provocando esta película. No es, ay, quedas prohibido, ya con que te limite ya voy a acabar el problema. No. Hay mucha gente que tomó como ejemplo esta película. Y cuidado, porque en Estados Unidos sí hay balaceras en las escuelas, sí hay balaceras en los centros comerciales, sí se toman muy a pecho toda esta conducta. Entonces esa es una de las razones. O sea, imagínate un día a alguno se le ocurre, van vestidos del Joker y se les ocurre empezar una balacera o un asesinato igual que este loco. Efectivamente, sí, es muy lamentable. Bueno, vamos a tenernos que ir a nuestro primer corte musical. La colega que habla, bueno, la psiquiatra que habla es Mari Villa, es una psiquiatra venezolana, que vamos a ir tomando alguna información de ella, como de otros lugares, como obviamente de la experiencia que tenemos a partir de atender
casos psiquiátricos, como este tipo de situaciones del Guasón y los efectos que tiene a nivel social. Vamos a escuchar la primera canción de Molotov y esto del Power, y regresamos con todos ustedes en un momento más. Gracias a Nicho Narváez. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y te tratan como... Saludos a Carmen Ramos, mamá. Saludos, buenas noches, dice Gloria. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Saludos a los chicos de la 911 y a nuestros psicólogos de cabecera, Betty y Samuel. Gracias. Saludos a Roberto Isidoro. Gracias, mi querido Robert. Hay algunas personas que no alcancé a revisar quiénes son. También a Aline Espejo, a Alma Rosa Saldaña, a Leti Toribio, a Jorge Navarro, a Félix Montero, allá en Veracruz, a Alicia Ayala, a Pablo Pérez Reyes, saludos. A Enrique Martínez, a Jackie Mejía Archundia, a Shari Flores, a Tania Hernández, a Damaris Vidal, a Betzabel Pavón, a Esme Villa, a Isabel Piña, a Gloria Martínez y a todos los que nos están viendo y escuchando a través de la 911 y a través de la página de Facebook de Samuel Isla Ramos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, uno de los temas también que suelen ser muy importantes en todo esto, mi querida Betty, es que justamente cuando empieza la película, empieza, como tú bien lo decías, con a robarle un poco a este Arthur Fell una pancarta, y después lo agreden sin razón de ser. Y entonces estas agresiones pues le ocasionan mayor, eso no empieza a desencadenarse todas las patologías que hemos estado hablando. Dice Gloria, pregunta, cuando una persona o inclusive niños en una convivencia o reunión hay broma, risas, carcajadas, empiezan a reír sin freno y salen hasta las lágrimas, terminan llorando sin freno, ¿qué tipo de síndrome es? ¿Se refiere de lo que están platicando? No, Gloria. No hay este tipo de situaciones. Cuando tú estás muy feliz en una fiesta y te ríes a carcajadas, pues lo único que hacemos es una liberación emocional. Y además es terapéutico. Es liberar emociones y liberas también, ay, se me fue el nombre. Endorfinas, así es, ciertas sustancias químicas que te dan equilibrio a tu cuerpo y a tu situación emocional. No tiene nada que ver. Sí tenemos que explicar que estamos hablando de una risa en exceso, pero no ese tipo de cuando te ríes y hasta te duelen a veces las mejillas de estarte riendo. Estamos hablando y hasta lloras, pero no lloras no es una risa patológica, ni tampoco es un llanto de tristeza riéndote. Así es. Pues es producido por la misma risa. Biológicamente es una protección para regular todo tu organismo. Nosotros estamos hablando de que esta persona tiene prohibido sentir tristeza, tiene escondido sus emociones, tiene confundidas las emociones, y todo lo único que él puede externar es risa, y esta risa no está directamente vinculada con las emociones que su cerebro tiene permiso de externar. Eso es lo que estamos diciendo. Y una vez que se desemboca esta liberación eufórica de la risa, no la puede controlar. Y los episodios donde llega a sentir risa descontrolada no hay un motivo real para que él se deba de reír. Es ahí el gran conflicto con el tema de la risa. Claro. Sí, saludos también a Ulises Meléndez, a Gis Méndez, Alexander Vázquez, en fin, dice Gloria, bien, gracias. ¿Están reprimidas? No. Están confundidas o están enredadas o mezcladas, o cómo se le puede decir. Sí, si ustedes vieron la película, de repente pasa una escena muy fuerte él va en un camión
y le hace caras a niños. De repente, no sé si les ha pasado, digo, a mí me ha pasado que de repente se te quedan viendo los niños de una manera muy inocente y de Y yo voy repente le jugando con empiezas, ellos. estás haciendo caras, ¿no? Ujú. Y entonces el guasón empieza a jugar con el niño haciéndole caras porque él era payaso o es payaso, y entonces la mamá Le dice que deje de lo molestar. deja de molestar, y es cuando él, en vez de enojarse o en vez de explicar cualquier cosa, saca una tarjeta y le dice: tengo la habilidad emocional, y es una risa descontrolada que no puedo controlar, y él, en vez de tener otra emoción, lo que pasa es que se está riendo. Sí, pero en el interior él está molesto. Podemos ver otra escena en donde cada vez que él le pasa algo, se siente triste, él se obliga a reír, Así. ¿sí? Sí. Él se obliga a reír, recuerda las palabras de su madre que le decía: sé feliz, Arthur siempre es feliz. tienes que reír, siempre debes de tener una sonrisa en los labios, ¿sí? Y cuando él está pasando por momentos de frustración, esas escenas de risa descontrolada, como que a veces se disfrazan entre risa y llanto y terminan siendo risa, ese es el proceso emocional, por así decirlo, desviado, que no es la palabra correcta, pero es como una manera de explicar, en donde están confundidas sus emociones y las tienen que atrapar todas en la risa. Ok, estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. También a Mari Cabrera, Jessy Valderrama, que nos están viendo a través de las redes sociales. Y bueno, hablar del Joker también es hablar de toda esta transformación social que se está generando. Y bueno, hablábamos de las diferentes patologías que él está teniendo consigo mismo. Y bueno, una ya habíamos hablado que puede ser o la epilepsia gelástica, que es una de las epilepsias que dicen los psiquiatras y los neurólogos, que te llega a generar risa excesiva, llanto excesivo, irritabilidad, depresión, alteraciones en el estado de ánimo. Pero también, fíjate que uno de los momentos más fuertes es, he estado escuchando que dicen, es que todos podemos tener un Joker dentro. Esto es una aseveración muy complicada, Sí. porque el decir que todos tenemos un Joker dentro, eso sí trae toda una problemática social muy fuerte, porque recordarás, Betty, que cuando hemos hablado, por ejemplo, del mundo de la adolescencia, una de las grandes patologías de gran alerta que hemos tenido es de los abusos sexuales, las violaciones. Y estas violaciones llegan a tener trastornos en la personalidad, en la vida adulta, y más si no se dicen. Y más en la forma en cómo se fueron generando por el actor. El personaje del Joker, a lo largo de la película van descubriendo que él fue un niño que fue adoptado por su madre, que era psicótica, que tenía esquizofrenia. Esta esquizofrenia es una de las enfermedades psicóticas más complicadas. Tiene la característica, aquí pueden revisar en el canal de YouTube de tu psicólogo de cabecera, Samuel Hilda Ramos, en el programa de esquizofrenia que hicimos para todos ustedes, que viene la clasificación de los diferentes tipos de esquizofrenias. Entonces, y la peculiaridad de la esquizofrenia es las alucinaciones, el aplanamiento afectivo o emocional, el descarrilamiento emocional, que son como las tres básicas. Hay más sintomatologías, pero esto de las alucinaciones es ver, escuchar o sentir a personas que no existen a tu alrededor. Y entonces Arthur Field, el guasón, empieza... Sí. No, Joaquín Phoenix es el actor. Sí, Arthur sí. Field es el guasón, el que detona todas estas patologías, pero son ocasionadas, porque decían en una parte de la película que me llama mucho la atención, que este niño, cuando Arthur Field va a recuperar el expediente en el hospital psiquiátrico de su mamá, porque hay escenas muy peculiares, es un chavo soltero,
un chavo de aproximadamente 30 años que todavía sigue viviendo con la mamá y que su mundo es la su televisión. mamá. No, sí, pero es su mamá. Es su también. mamá y es la Sí. televisión. Y él imaginándose todo lo que quisiera estar a través de la televisión. Y ahí es donde empieza a vivir todo un tema de fantasía clarísimo. Decíamos al principio de la película parece un acto de violencia muy claro hacia él, que le roban su material de trabajo, y todo esto lo ocasiona tener muchos problemas en el trabajo. Un compañero le regala una pistola. En otro momento, él se lleva la pistola a un trabajo en un hospital infantil, y en pleno acto infantil, pum, se le cae la pistola, y él, con todos sus antecedentes, cuando va por el expediente al hospital psiquiátrico de su mamá, porque ella siempre le decía que Thomas Wayne, que es el papá de Batman, siempre había querido, ella había trabajado con él, y era como que lo iba a ayudar, que no sabía la forma en cómo ellos estaban viviendo. Y entonces es impresionante que dame oportunidad de que cuando él se entere, él seguramente nos va a rescatar. Y entonces le empieza a mandar cartas y cartas y cartas. Él empieza a tener rutinas muy claras de que no puede llegar a su casa hasta no antes revisar el correo para saber si él tenía o su mamá había recibido una carta de Thomas Wayne. Y entonces empieza a tener una serie de complicaciones muy fuertes, porque ella, también siendo esquizofrénica, empieza a tener alucinaciones. Ese tipo de alucinaciones llegan a ocasionar, hay otra escena hacia final de la película donde pasan que ella pues está con su hijo, porque parece ser que dentro de la trama acá intensa, resulta que Arthur Field podría llegar a ser el hermano de Batman. Imagínense, porque hacen creer que también la mamá de Arthur Field era amante de Thomas Wayne. Y entonces esto, y después la corrieron y la mandaron al hospital psiquiátrica tachándola de loca. Esta locura, imagínense cómo el poderoso, el empresario que va a llegar a ser, que se está candidateando para ser gobernador de Ciudad Gótica, pues esta persona le estorba y lo manda a un hospital psiquiátrico. No sabemos si efectivamente puede tener, dicen que estaba loca. Pero sí creo que apareció una nota donde él le decía algo a la mamá y decía con amor Thomas Wayne. Pero bueno, finalmente lo más importante que podemos ver, más que la trama de la película, más que explicar la película, como bien dijiste, nosotros somos expertos clínicos, críticos, cineastas, lo que a nosotros nos interesa es cómo se ve, cómo se trata el poder, o sea, la conducta de los poderosos ante una situación que sea es verdad o no, pero hacia los oprimidos. Exactamente, entonces es esta crítica que le hacen directamente a ellos. Vamos a tenernos que ir a otro corte comercial y musical. Vamos a escuchar a John el esquizofrénico para que tengamos una visión de qué significa esto de la esquizofrenia, y regresamos con todos ustedes. Gracias a Nicho Narváez, que está del otro lado del control, en Control Master, y suéltala mi querido Nicho, y estamos con ustedes en un momento más. Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta. Y cuando le pregunto... Ahí hablamos justamente de las alucinaciones, ¿no? Y bueno, saludos también a Jorge Martínez, a Sara Sánchez, a Rocío de la Rosa, también a Alicia Ayala, Adriana Morales Conde, a Juan Carlos García, gracias mi querido Juan Carlos, a López China, a Paloma García Villalba, que nos están viendo. Gracias por compartir el programa, gracias a Adriana Morales por compartirlo,
gracias a una compañera reportera de varios medios de comunicación, Dulce Valdepeña, muchas gracias, gracias a Gloria Ramos. Y bueno, recuerden que si ustedes quieren volver a verlo, pues puede ser a través de la 911, a través del programa de Facebook, pero también a través del canal de YouTube de tu psicólogo de cabecera, Samuel Isla Ramos. Ahí vamos a estar y otros programas más. Saludos también a Lupita Rosales, a Angie Hernández. Saludos a todos ustedes que nos están viendo y escuchando a través de tu programa de la ciencia a la conciencia este miércoles 16 de octubre. Ya estamos a punto de que se acabe el año, Betty. Ay, qué horror. Sí, caray. Cómo se nos van los años. Pero los únicos que se hacen viejos son los chicos. Nosotros seguimos igualitos. Así es. Oye, Samuel, ¿qué noticias nos tienes? ¿Qué vas a hacer para este mes? ¿Para el otro? ¿Qué noticias hay? Pues hay un montón de noticias. Vamos a tener cursos, vamos a tener diferentes actividades que me gustaría compartirlos al aire. Vamos a hablarlos al aire, pero estén muy atentos porque vamos a tener cursos de capacitación para psicólogos, vamos a tener cursos también para personas que quieran bajar de peso. Ahorita les vamos a dar todo. Y hemos hecho alianzas estratégicas con otras organizaciones que les vamos a ir comentando con estas organizaciones qué tipo de alianzas estratégicas estamos haciendo con ellos. Saludos también, Angie, también besos para ti, para tu familia. Claro que también se les extraña por acá. Dice Angie que te quedó súper padre tu cabello. Muchas gracias. Así es que bueno, saludos también a Brian hasta Huancayo, Perú. Saludos también a Claudia Camacho allá en Querétaro, dice Brian, psicólogo, buenas noches, saludos desde Huancayo, recién me uno a la transmisión. Qué bueno, Brian, como siempre es un gusto tenerte. Tan fiel seguidor, ¿verdad, Brian? De la ciencia, la conciencia, sabedor que allá tenemos una hora de más. Bueno, ya el próximo mes ya vamos a tener el mismo horario. Dice Gloria, pregunta, ¿la esquizofrenia es heredable genéticamente? Y si hay niveles de la esquizofrenia. Sí, Gloria, saludos también a Ken Sandoval. Y bueno, la esquizofrenia, dentro de las investigaciones que se han hecho sobre este tipo de patologías, déjame compartir para Gloria y para todos los que nos están viendo y escuchando. La esquizofrenia es una enfermedad que, por ejemplo, si tú, papá o mamá, tienes esquizofrenia, uno u otro, tienes hasta un 15, entre un 5 y un 15% de posibilidades de que tus hijos lleguen a tener esquizofrenia. Pero si papá y mamá ambos llegan a tener esquizofrenia, hay hasta un 25 a 30% de posibilidades de que se dé la esquizofrenia. Pero si tú tienes bisabuelos o tatarabuelos en tercera a quinta generación, hay un 75% de posibilidades que se llegue a desencadenar la esquizofrenia. Entonces, si es de tipo hereditario, por supuesto que hay factores de riesgo a nivel hereditario para que se llegue a generar. Y no es que haya niveles de esquizofrenia, hay tipos de esquizofrenia. Hay desde trastornos de la personalidad como esquizofreniforme, el trastorno esquizofreniforme de la personalidad, que tiene ciertas conductas raras o bizarras. Tenemos el trastorno paranoide de la personalidad y el trastorno, se me fue ahorita uno de los nombres, que tiene una peculiaridad que tiene conductas bizarras o conductas raras. Ese es un tipo. Y de ahí empezamos con trastornos esquizoafectivos, que son dentro de la familia de los esquizos, que tienen como peculiaridad las alucinaciones, el desbordamiento emocional, el desencarrilamiento emocional, que de repente no sabe hacia dónde irse de un lado para otro, y el aplanamiento emocional. De No repente, siente ni frío ni calor. ni frío ni calor, ¿no? Eso también, por ejemplo, es un trastorno cuando estás así. Es decir, o sea, es que no le duele nada, no le provoca ni emoción, ni alegría, ni tristeza. El aplanamiento emocional también hay que tener cuidado.
Efectivamente, entonces, pero puede ser tanto una patología, pero cuando se da dentro de la esquizofrenia, bueno, pues es todavía mucho más complicado el asunto, ¿no? Entonces, bueno, es parte, y bueno, hay otros tipos de esquizofrenia, desde la esquizofrenia simple, esquizofrenia catatónica, esquizofrenia paranoica, esquizofrenia hebefrénica, y entonces no son niveles. Unos son desde que hay, en niveles podríamos hablar de trastornos de personalidad, trastornos esquizoafectivos, pero ya la esquizofrenia como tal se clasifica, no hay niveles, hay clasificaciones. O tienes o no tienes esquizofrenia, punto. Sí, nada de que tiene poquita esquizofrenia. Sí, no hay leve, moderado, agudo y crónico. Aquí o tienes o no tienes. O tienes un desorden neurológico o no lo tienes. Ok, estamos de regreso, muchísimas gracias. La verdad es que todas sus aportaciones han sido muy valiosas. Muchísimas gracias también al doctor Ulises Orozco, que está viendo y escuchándonos a través de el Facebook de la 911 y de Samuel Hila Ramos. Saludos también, dice Gloria. ¿Es detectable desde qué edad puede ser? Desde la gestación. Estamos hablando de la esquizofrenia, de los tipos de esquizofrenia, ya que la esquizofrenia es una de las patologías que estamos viendo aquí en esta película. Hablábamos desde a partir desde cuándo. Todas esas informaciones están en el programa de esquizofrenia de la ciencia de la conciencia, pero cuando dice que si es detectable a qué edad y puede ser en la gestación, no puede ser en la gestación. Regularmente hay algún tipo de esquizofrenia infantil. Hay que tener cuidado. En los años 70, principios de los 80, se decía que cuando los niños tenían amigos imaginarios era un tipo de esquizofrenia infantil. Eso es totalmente incorrecto. Ya se identificó que no tenemos nada que ver con eso. Es hasta necesario que se tenga el amigo imaginario, pero sí llega a haber niños con esquizofrenia, pero es como el 1% de la población a nivel infantil. A nivel de gestación no se puede identificar, pero hay un tipo de esquizofrenia que se llama esquizofrenia del adolescente, que se da exclusivamente en el proceso del desarrollo de la adolescencia y después se llega a eliminar. Así es que no hay ningún problema al respecto. Sin embargo, sí llega a haber algunos problemas de esquizofrenia en este tipo de edades, que si no se atienden, pues sí, obviamente va a continuar. Y el adolescente empieza a tener ciertas conductas como las alucinaciones, el descarrilamiento emocional, el aplanamiento afectivo y otro tipo de sintomatología que puede llegar a tener. Acuérdense que si tú empiezas a ver cosas que los demás no llegan a ver, cuidado, porque ahí ya empezamos a ver datos de esquizofrenia muy, muy claros. Entonces, bueno. Bueno, pero esto se puede dar incluso hasta por no dormir. Sí, claro, por ejemplo, si tú pasas 3 días sin dormir, es seguro que se vaya a desencadenar algún tipo de esquizofrenia. Eso es típico en este tipo de problemáticas. Entonces, bueno, regresando un poco a esto, dentro de la esquizofrenia que empieza a tener el mismo Arthur Field, pasan cosas muy peculiares, porque empieza a tener alucinaciones con las personas que están a su alrededor. Por ejemplo, la chica que nadie supo qué le pasó. Que nadie supo qué le pasó, que en otra película pudiese ser después. Que salga, ¿no? Que salga, o esta, ¿cómo se llamaba la de Escuadrón de la Muerte? Una Queen, ¿no? No recuerdo si fue el nombre del personaje, pero finalmente cuando empieza a tener este tipo de comportamientos, este Arthur Field, hay una parte de la película que llega y se imagina que empieza a poseer a la chica, y que incluso es su compañera cuando su mamá del guasón empieza a enfermar y que está todo el tiempo con él. Sí, tiene una incipiente esquizofrenia, pero sí la tiene. Sí tiene esquizofrenia, definitivamente es un caso de esquizofrenia. Se imagina que habla con ella, se imagina que incluso tiene una relación afectiva con ella, ¿no? Y empieza a vivir en base a ese tipo de cosas y empieza a sentir emociones en base a lo que él no sabe que se la está imaginando, él sabe
que lo está viviendo. Claro, hay incluso otra película que también acabamos de ver que se llama Fractura, Súper recomendada también. o Fractured, que es en inglés. Está en esos canales De televisión. de televisión, pues no son de paga. ¿Dónde sí. están las series? Así es. Sí son de paga. Ah, sí, sí, bueno, sí es de paga, pero... Sí lo pagas. Sí, sí, es cierto. Pero es esta de que empieza con N, para no hacerle publicidad, pero busquen esta de Fractura. También cuando una persona empieza a darse cuenta del nivel de sufrimiento tan alto que está viviendo, la mente lo que hace son como realidades alternas, Como un pasillo falso. como un pasillo falso donde para esta persona esa es su realidad. Entonces, si llegan a ver esta película de Fractura, vean cómo este personaje tuvo un trastorno por estrés postraumático, porque él en un accidente automovilístico pierde a su familia y de repente en otro accidente vuelve a perder otra vez lo que más quería, y entonces su mente empieza a generar canales alternos de realidad. Es algo similar a lo que le empieza a pasar a Arthur Field, y es ahí donde empieza a tener la gran problemática es que él empieza a manifestar por alguna extraña razón de la vida. Un cuate de la televisión, un conductor de la televisión, lo descubre que él quería hacer una parodia, como un stand-up, en un centro nocturno, y entonces este centro nocturno lo que hace es tomar un pedacito, porque en realidad no sabe, está en crisis, y se empieza a reír, y luego le hace la crítica a él, y tú quieres reírte, y entonces de repente lo mandan llamar porque pues preséntate en este programa, ¿no? Y en ese programa resulta que él era su sueño dorado, porque su mamá y él lo veían toda la vida. Hay una escena padrísima donde él está bañando a su mamá. Cuidado, ahí habla de todo un proceso de erotización muy desviado, porque obviamente no hay una escena sexual, pero un adulto que está bañando a su mamá, de la manera en cómo se está haciendo, tiene una complicación muy fuerte, siendo su mamá esquizofrénica. Y en esta historia donde descubren que la mamá permitía que su hijo adoptivo fuera abusado por sus parejas sexuales, entonces cuidado, todo esto llega a tener trastornos por estrés postraumático. Es un niño que vivió muchísima violencia, que él no lo recuerda, en su infancia no la recuerda. Está bloqueado. Hay bloqueos afectivos o bloqueos psicológicos, que obviamente cuando empieza a enfrentarse a una realidad, pues él llega a pegarse, llega a golpear. Y si ustedes creen que no tiene relación con los cómics, están muy equivocados, porque hay muchos capítulos de los cómics cuando hablan justamente de la historia del Guasón. Entonces, Fíjate, Samuel, estabas diciendo hace unos momentos, bueno, si quieres ahorita vamos al corte y ahorita... Vamos al último corte comercial sin música y regresamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. De la ciencia a la conciencia. Vamos a un corte. Saludos a Uriel Rodríguez, a Pati Reyes, a Verónica Amaro, a Germi Alanís. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros en tu programa de la ciencia a la conciencia, este miércoles 16 de octubre, siendo las 9:46. Se nos está viendo el programa rapidísimo. Sí. Pero bueno, la verdad es que sí, está muy buena, dice Gloria. Sí, está muy buena la película de Fractura. Qué bueno que ya la viste, Gloria, porque sí. Era lo que voy a platicar ahorita, la similitud que tiene entre una y otra. Y hay otras más. Sí, claro. Hay otras más que hemos visto y que está así como que, híjoles, como no la puedes dejar de ver, porque habla efectivamente sobre la importancia de la salud mental. ¿Verdad? Pero ahorita lo vamos a platicar al aire. Así es. Y bueno, también recuerden que vamos a tener en Ágora varias actividades para este cierre del año. Vamos a cerrar con todo este 2019, que a todas luces ha estado complicado.
bueno, como lo comentábamos el programa pasado, justamente cuando estuvo con nosotros el doctor Marco Eduardo Murueta Reyes, que pues le hacemos un llamado al presidente para que se dé cuenta que la salud mental impacta directamente y que no solamente nos diga que nos va a acusar con nuestra mamá y nuestro papá y con toda nuestra parentela, cuando ese es un problema de salud mucho más fuerte que un simple acusar con todo el mundo, ¿no? Ok, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la heroica e histórica ciudad de Cuautla, Morelos, México, a través de la 91.1. Hoy miércoles 16 de octubre, y en este último bloque del programa quiero aprovechar para poder comentar que en Ágora Clínica de Salud Emocional estamos haciendo una alianza estratégica en un primer momento con The Body Concept. Vamos a iniciar a mediados de noviembre un curso taller que vamos a hablar justamente sobre las emociones, qué nos comemos en nuestras emociones y hay que aprovechar a cambiar nuestro chip. ¿Qué es lo que comemos? ¿No? Así es. Emociones. ¿Qué emociones tenemos y cómo vamos a cambiar nuestro chip para poder aprender a identificar las causas de nuestro sobrepeso y poder hacer un cambio radical en nuestra vida? Es un curso muy interesante, Samuel, fíjate, porque va a estar atendido desde varios ángulos, desde la experiencia real, desde psicológicamente, como médicamente, como de hábitos y como de salud física y deportes, ¿no? Efectivamente, entonces vamos a tener diferentes actividades. Vamos a tener un día, dependiendo de cuántas personas estén interesadas, pues vamos a poder vamos a abrir los grupos que sean necesarios y lo vamos a dar tanto las especialistas de The Body Concept como sus servidores a través de Ágora Clínica de Salud Emocional. Les mandamos saludos a los doctores guapos que siempre están súper cuidados, súper lindos, súper bellos, súper presentables. De verdad, The Body Concept, tú los ves y hasta te quieres ir a bañar. Efectivamente. ¿No? Porque siempre están súper guapos. Bueno, les mandamos un saludo y les recuerdo que si ustedes quieren entrar seriamente a un programa de control de peso, búsquenlos, llámenles, concerten una cita con ellos. Nosotros trabajamos con ellos en la parte psicológica y de verdad se los súper recomendamos. Somos un equipo súper profesional. Así es. Y fíjate que también en esa semana estuvimos en Hands Creative Hands, que es una clínica psicopedagógica que está trabajando con terapia de lenguaje, club de tareas, en fin, atención psicológica, por supuesto. Nosotros no estamos cerrados a colaborar con todos nuestros colegas porque eso es lo que necesitamos. Y bueno, hicimos también una alianza estratégica para hacer un curso de pruebas psicométricas. El primero y a lo mejor único curso va a depender mucho de todos los que nos están viendo y escuchando, de que se inscriban a este taller, curso taller de 12 horas de capacitación en pruebas psicométricas, avalado por ALFEPSI, que es la Asociación Latinoamericana de la Formación y la Enseñanza de la Psicología, por Ágora Clínica de Salud Emocional y por Creative Hands, que son las organizaciones que vamos a hacer, y lo vamos a hacer en las instalaciones de Creative Hands, que están en pleno centro histórico de la ciudad de Cuautla. Entonces, a 2 cuadras del centro, vamos a estar ahí compartiendo con ellos el espacio, y vamos a hacerlo ahora ahí en el centro de ellos. Sobre todo porque Ágora Clínica de Salud Emocional siempre está abierto a hacer sinergia con nuestros colegas o colaboradores o otras disciplinas que son transversales y que de una u otra manera, ya sea a nivel jurídico, legal, pedagógico, médico, estamos nosotros para hacer sinergia, porque así se trabaja mejor, porque siempre hemos dicho que si nosotros mismos no nos, vamos a decir, no nos fusionamos, perfecto, exactamente, Samuel, gracias, pues entonces no vamos a poder atender integralmente al paciente, y lo importante eres tú, en todos los aspectos.
Efectivamente, también, bueno, pues ahí está la información, ahí está la invitación. También saludos al Tecnológico de Cuautla. Íbamos a dar una conferencia, no nos ajustamos a las fechas, una mega disculpa. Querían que diera una conferencia en su evento de Canvas, que tienen ahorita su Semana de la Ciencia y la Tecnología, pero esperemos que en otras fechas con muchísimo gusto vamos a poder colaborar con el Tecnológico de Cuautla para dar diferentes conferencias, talleres ahí con ellos. Y bueno, también recuerden que en Ágora Clínica de Salud Emocional estamos para servirle al teléfono 735-3080-910 o 735-308-0910. así es, y a través de la página de Facebook de Ágora Clínica de Salud Emocional puedes sacar tu cita, contáctanos, en fin, ahí vamos a tener toda la información necesaria. Y bueno, regresando un poco para ir aterrizando este tema del Joker, y antes de eso saludos a Viviana Sanribas, Ame FX, a Rosy Ansures o Ansu, Jennifer Cabezas, Jorge Mesta, Emiliano Valladares. Dice Carmen, me parece formidable las emociones que me hacen engordar. Efectivamente, vamos a tener ese curso taller, están totalmente invitados todos los que quieran. Va a ser aquí en Cuautla y ya les pasaremos más detalles una vez que tengamos información. Pero también el curso de pruebas es importante decir es para ¿cuándo? El curso de pruebas para este lunes 27 de octubre ya. Importantísimo esta fecha que vamos a poder iniciar este curso taller con todos y cada uno de ustedes que se vayan. Las fechas establecidas es lunes 28 de octubre, 28. lunes 4, 8, 18 y 25 de noviembre y lunes 2 de diciembre. Los módulos considerados es Macover, HTP, Familia, Bender, Raven, WIS 4. Efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí está toda la información para todos los que nos habían preguntado que también lo querían escuchar en la radio. Y bueno, para ir cerrando, ¿querías comentar algo de las emociones? Es importante saber que para el curso de control de peso que se va a manejar, se van a trabajar las emociones que estás comentando ahorita, pero también se va a trabajar hábitos, saberse alimentar, cantidades a nivel nutricional, por temas muy, muy interesantes elaborados por grandes profesionistas muy expertos, los tres, tanto el doctor Salvador Sánchez, la doctora Gina Costa y obviamente nuestra querida Estar, son expertos, llevan mucho tiempo trabajando en esto y también se va a trabajar de esa manera, porque hablábamos con ellos y decíamos, no solamente la parte de la disciplina nutricional tiene que ver las emociones, pero tampoco solamente trabajar las emociones, necesitamos trabajar interdisciplinariamente, ¿sí? Ahora, por el otro lado, antes de irnos al corte, te decía yo que el comentario que hicieron sobre que todos podemos tener un Joker probablemente dentro, yo sí creo que se están refiriendo a que todos o cualquiera puede pasar por esto. O sea, nadie está a salvo de tener una enfermedad patológica. Nadie está a salvo de que no se le pueda desarrollar una esquizofrenia. Nadie está a salvo de que no tenga que enfrentarse a una problemática como la de Arthur, social, política, en servicios de salud, económica. Nadie está a salvo de no sufrir un abuso sexual, un abuso físico, porque él vivió una vida de violencia. Entonces yo creo, esa frustración que sientes cuando vas al médico y no tienen medicina y está carísima y te dicen, pues no la hay, si quiere cómprela, es a lo que yo me refiero. Tú sientes impotencia en ese momento. Mucha gente dice, pues es que en ese momento que estás viendo que tu ser querido se te está muriendo y que te dice, pues lo siento, no hay medicina. Ahorita simplemente lo que estamos viviendo con el dengue, o sea, se traen la rebatinga de que si se compró el fumigante, que si se licitó tarde, pues los del gobierno federal dirán que sí se compró. Lo que vemos es que aquí y en otros estados, en todo el país, señores, no se está fumigando. Entonces, si sí compraron, si sí hicieron esa licitación, como bien lo dijo en la mañanera el presidente,
el de salud, pues entonces yo no sé dónde lo tienen escondido, no sé qué, por lo menos en Cuautla y en otros lugares como Guadalajara y que en el internet está saliendo, no se está fumigando. Y quiero decirles que es un problema en todo el país, no es solamente en Cuautla donde tenemos epidemia de dengue, en la Ciudad de México, en todas partes se está haciendo esto un problema de salud grave, señores. Sí, muy Sí, grave. entonces, es a lo que yo me refería. Todos podemos tener un Joker, no porque todos lo traigamos, sino porque todos podemos llegar a sufrir de eso. Efectivamente, sí, y lo que sale al final de la película cuando lo rescatan, porque hay una escena muy fuerte que justamente daña a una persona en público, en cámaras, que es bastante impactante, simplemente ahí desencadena toda una crisis social tan fuerte que pues, lo agarran y va en la patrulla y de repente lo rescatan las personas. Sí, pero fíjate que aquí hay que verlo desde este punto de vista. Señores, déjense de tomar al Guasón o al Joker como un estandarte de liberación. Sí, no, para No nada. es eso, es el detonante, el pretexto de lo que ya no se podía controlar. Ujú. La sociedad ya estaba pasando por cosas muy fuertes, como bien lo dice el documental que vimos no recuerdo cómo se llama, bueno, está publicado en la página, no es de nosotros, lo compartimos únicamente, se llama ¿Y yo qué voy a saber? Esta problemática social y política ya se da no solamente en México, se da en todo el mundo. Entonces el Joker solamente es la gota que derrama el vaso. ¿Sí? Sí, pero es muy cierto eso que tú acabas de decir, de no generar un estandarte social. El Joker es un fenómeno y hay que entenderlo como lo que es este fenómeno que puede tener consecuencias graves si no se atienden las cosas en su momento. Se espera que socialmente, con este tema incluso de la cuarta transformación, que desde que toma posesión Andrés Manuel y que le dicen, tú no me puedes fallar, y él no ha fallado y está en las mañaneras y todo ese tipo de temas, pero empiezan a generar ciertas inconformidades que ahorita nos da un ejemplo de cómo una sociedad enardecida puede generar una gran división, porque no son todas las personas que van a acudir a rescatar al Joker. Hay un grupo de personas marginadas, dañadas, trastornadas, que creen en lo que está sucediendo, pero hay otro grupo que no. Y un país no puede estar siendo gobernado solamente por las minorías o solamente por las mayorías. Se tiene que atender un país con toda la diversidad y la riqueza que México tiene. Cuidado, hay que tener este fenómeno muy claro, y lo que muestra la película es justamente que un grupo minoritario, como está pasando en nuestro país, puede atentar contra la estabilidad social, emocional, política, económica del resto de la sociedad. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Gracias también a Gloria, a Samantha, que se incorporó. Felicidades, Samantha, que andas en un congreso de neuropsicología. Felicidades. Dice Gloria, les mando un fuerte abrazo, bonita y bendecida noche, excelente, gracias. A Chonchis Morales, a Oscar Linares, Viridiana Salcedo, Evelyn Palacios, Tania Cobas Amaro, Brenda Paredes. Dice Samantha, y ahora en temporada de disfraces, ¿cuántos Joker habrán? Toda la razón, toda la razón. Pues ya nos vamos a ver. Sí, gracias también Fernanda Gutiérrez. Gracias, Betty. Gracias a ti, Samuel. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Así es, gracias. Nos despedimos desde la 91.1 haciendo ruido en la ciudad, y nos escuchamos el próximo miércoles en otro programa más de la ciencia de la conciencia. Y recuerda que la salud física es importante, pero la salud mental, la salud psicológica y la salud emocional también lo es. Nos escuchamos hasta la próxima. Saludos al Soft Hancock. Esto fue de la ciencia. Samantha, adiós, qué buen programa. Gracias, Sammy. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Hasta la vista. Siguiente emisión.